Muy buenas tardes, muy buenas noches, cual sea el horario en el que nos estén siguiendo, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a Tequio de Ideas e Imaginación Política, este espacio de reflexión y diálogo colectivo en torno a los temas y tópicos de la actualidad. El día de hoy vamos a tocar un tema obligado y sumamente relevante para todo el mundo, el tema de los BRICS. Esta alianza fundamentalmente reunión de varios países, la mayoría no occidentales y del sur global, como se le llama, que han empezado a dialogar desde varios años atrás para asociarse comercialmente, para tener diálogos en términos culturales, pero también ya en términos políticos e incluso ya hasta militares. Esta alianza de los BRICS, donde está, según el acrónimo, Brasil, Rusia, India, China y muchos otros más países, pues recién tuvo una cumbre en la ciudad de Kazán, Rusia. Y de ahí salieron algunos acuerdos. Ha habido varias cumbres y esto toma relevancia en la coyuntura actual, donde la guerra, donde las guerras comerciales están a la hora del día, a la orden del día. En ese sentido, amigos, pues vamos a pasar este tema y vamos a, como en otras ocasiones, a tomarnos unos minutos para ver un video informativo que en este caso fue realizado por los compañeros Tere Lechuga y Arturo Ramos para poder introducirnos a este tema y arrancarnos con la discusión. Así pues, iniciamos. Los BRICS en 2024 y las fisuras del sistema económico imperial de Occidente en el periodo de la globalización. Vamos a comenzar por hablar de los antecedentes. Para entender los problemas y la realidad que imperan en la geopolítica mundial actual, es necesario no perder de vista el contexto histórico que define las tendencias del capitalismo contemporáneo, donde los factores centrales que marcan su devenir en los últimos decenios son los de la globalización y el neoliberalismo, que deben ser entendidos como la nueva fase del desarrollo capitalista que inicia en 1974 y representa un largo ciclo que también pueden denominarse como un segundo imperialismo. El primero fue de 1874 a 1973 y como la actualización de la hegemonía del capital sobre el trabajo plasmada en las políticas neoliberales. Así, estamos inmersos en el largo siglo XXI con una faceta de globalización neoliberal donde se experimenta tanto el declive de la potencia dominante del siglo XX, Estados Unidos, como su disputa por la hegemonía frente a las nuevas potencias emergentes, en primer lugar, el gigante chino. Hay que señalar que la dinámica actual del comercio internacional responde a la configuración de un mercado mundial como parte de la globalización, que, entre otras cosas, avanzó decididamente del GATT hacia la Organización Mundial del Comercio, bajo la batuta de Estados Unidos y su imposición del neoliberalismo. Sin embargo, la famosa triada que empezó predominando en los años 80 y 90, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, pronto mostró fisuras ante el ascenso de China como la gran potencia mundial económica y comercial, la recuperación de Rusia como potencia regional, la aparición de diversas economías emergentes en América Latina, Asia y Medio Oriente, que, junto con las crisis de las bolsas 1987, 1997, de la informática en 2000, de la vivienda y la especulación financiera en 2008, que han tomado forma en una gran recesión acentuada con el cierre global de la pandemia de COVID en 2020, han provocado una evidente decadencia de Europa, un declive aparentemente irreversible de Estados Unidos y un relativo estancamiento de Japón. Aquí es donde aparece el protagonismo creciente de los BRICS como ejemplo de los nuevos equilibrios del comercio, las finanzas y el desarrollo económico del mundo del siglo XXI. Los BRICS y el desafío del sur global. Aunque desde 2006 algunos países del sur global empezaron a hablar de la necesidad de unir esfuerzos frente a los abusos e imposiciones de las potencias occidentales, capitalistas y sus instrumentos de control financiero, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, la OMC, etcétera, fue hasta 2008 que se formuló la Asociación de Brasil, Rusia, China e India en un grupo de cooperación para el desarrollo económico y el comercio, al que se uniría Sudáfrica en 2010 para dar lugar a los BRICS como alternativa frente al predominio del G7. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Francia, Gran Bretaña e Italia. Cabe advertir que, si bien las tendencias del capitalismo mundial, de la globalización y el neoliberalismo se observan principalmente en el terreno económico, no dejan de estar presentes sus aspectos políticos y culturales, desde la continuación y aparición de focos de entrenamiento militar entre naciones y regiones del mundo, hasta las transformaciones culturales producidas por las nuevas tecnologías de información y comunicación, cómputo, internet, telefonía inteligente, robótica, inteligencia artificial, sin dejar de estar en el lugar preponderante el peso de Estado y la lucha por la democratización de las sociedades contemporáneas.
Así, el surgimiento de los BRICS también es un indicador de la presencia en los escenarios nacionales e internacionales de nuevos liderazgos políticos en el sur global, que en el caso de este grupo se plasman en el Brasil de Lula y Dilma, en la era Putin en Rusia, en la China y su Partido Comunista de Jintao y Xi Jinping, en la India del Partido Popular y el periodo de Modi, así como en la nueva camada del Congreso Nacional Africano gobernante en Sudáfrica. A estos liderazgos políticos de nuevo tipo en las potencias emergentes se suman los de los gobiernos progresistas de América Latina y las fuertes direcciones del mundo árabe, a los que no dejan de agregarse intermitentemente los proyectos de la Europa mediterránea y del mundo anglosajón, Podemos, Syriza, la Francia insumisa, Corbyn, Sanders, etcétera. Podría decirte que los BRICS se muestran como un descendiente avanzado de las primeras NICs, economías nacionales emergentes de nuevos países industrializados, que se manifestaron desde los años 80 como los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur. Brasil y México en América Latina, las gigantescas China, India, Rusia y la ASEAN, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, etcétera. Pero también es una respuesta a la imposición de la Asociación de las Potencias Occidentales del G7, que siguen dominando en los organismos financieros internacionales y en la OCDE y que pretenden mantener el orden imperial en la economía mundial a costa de la desigualdad, el subdesarrollo y el abuso contra las naciones pobres, que además se nutre del intervencionismo político y militar de la OTAN y de Estados Unidos, que hoy explican las guerras en Ucrania, Palestina y otros territorios del sur global. Por eso, los BRICS se ofrecen como una alternativa de cooperación internacional sur-sur. Sin embargo, estos procesos se experimentan bajo la sombra de una nueva guerra fría de Estados Unidos contra las potencias emergentes del sur global, como son la guerra comercial contra China, los bloqueos y agresiones imperialistas contra Venezuela, Cuba e Irán o las sanciones de Occidente contra Rusia ante la guerra en Ucrania. Así llegamos a la cumbre de 2024 que hoy ha vuelto al grupo en BRICS Plus, BRICS más, al ampliar su membresía con nuevos integrantes, como los siguientes. Como miembros plenos están Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita aún sin concluir el proceso formal. Como miembros asociados tenemos Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Y algunas naciones invitadas que en el futuro podrían incorporarse como Venezuela, Argentina y otros. Entre algunos datos económicos que envuelven a los BRICS Plus, tenemos que incluyen a 45% de la población mundial. El G7 es solamente el 10%. Les corresponde el 36% del PIB mundial, mientras al G7 solo el 29%. Controlan el 31% de la producción de petróleo, el 22% de las exportaciones internacionales y el 44% del mercado de cereales. Y todos los pronósticos, incluyendo los del FMI y el Banco Mundial, prevén que para 2050 esta tendencia se consolidará, lo que deja ver que hay un reconocimiento de la debacle de las naciones desarrolladas de Occidente, de ese norte global que continúa siendo el pilar del capitalismo contemporáneo. Entre los acuerdos de la reciente cumbre de los BRICS más en 2024 se pueden destacar todo lo que se refiere al desarrollo de opciones de cooperación comercial y financiera y de seguridad y estabilidad de la paz mundial, como son la consolidación del financiamiento del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS más, la creación de un sistema de cambios propio y el uso de monedas nacionales del grupo en los intercambios, la colaboración en el impulso de coordinación en las áreas tributarias y aduanales, la protección del medio ambiente y de desarrollo de sustentabilidad, la cooperación en el desarrollo y aprovechamiento de tecnología y avances científicos y la promoción de la paz mundial y la no intervención. Los desafíos del sur global en este siglo XXI. La experiencia histórica del capitalismo ha significado su expansión desde el continente europeo y desde Norteamérica sobre las prácticas del colonialismo, el imperialismo, la globalización neoliberal e incluso con el neoproteccionismo, pero siempre buscando fortalecer la posición de las potencias occidentales a partir del saqueo de los recursos naturales, de la sobreexplotación del trabajo, del aseguramiento de la dependencia económica, del manejo unilateral de los circuitos financieros de la posguerra, del control político de los gobiernos subordinados y de la imposición de una relativa hegemonía cultural e ideológica en el mundo entero. Esta dinámica persiste y se agudiza en la disputa geopolítica que hoy adquiere los rasgos de un intervencionismo y militarismo que se complementa con el uso de las técnicas de la judicialización de los procesos políticos y electorales y de las campañas mediáticas. Frente a este panorama, el sur global y los BRICS más requieren, además de reivindicar el multilateralismo, el desarrollo económico justo y la cooperación solidaria, el derecho internacional y la vigencia de la inconstitucionalidad de la ONU, refrendar la defensa del papel de los estados nacionales soberanos en las relaciones internacionales de todo tipo, cosa que hoy se encuentra en el grupo de los BRICS más, uno de los ejes alternativos de las siguientes décadas frente a la hegemonía del G7 y de los organismos financieros internacionales. Bien, amigos, pues ahí está nuestro video informativo. Agradecerle a Tere Lechuga y Arturo Ramos por esta información tan importante y que nos introduce
en nuestro tema. Pero bueno, vamos a iniciar nuestra discusión en nuestro tequio de ideas e imaginación política. Y le doy la bienvenida a Tere Lechuga. ¿Cómo estás, Tere? Hola, buenas noches. También ahí tenemos a Arturo Ramos. ¿Qué tal? Buenas noches. Leonardo Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches. Héctor Pulido A todos, buenas noches, ¿cómo están? y Héctor Mora. Hola, gente. Bien, pues aquí está este tema, mis estimados plebeyos y rebeldes, el tema de los BRICS, el tema de las potencias emergentes, el tema del sur global. Así que vamos a entrarle a esta discusión y vamos a preguntarle, Leonardo Sánchez, arráncate tú, Sí, ¿qué cómo nos no. puedes opinar? Pues yo creo que lo que tenemos que tener presente eh, respecto a este tema es que existe un proceso de decadencia imperial eh, de Europa y Estados Unidos con relación al mundo y principalmente en lo económico. Tenemos, o se presenta que hace pues, 5 siglos que Europa y Estados Unidos están dominando la economía mundial. Ellos han impuesto la moneda, el comercio, la política, eh, y ellos desde ahí, tanto tiempo, ha habido un desgaste y las contradicciones de este sistema hacen que ahora resurja este grupo con mayor importancia al que asistieron, por ejemplo, 35 países participantes y 6 organizaciones internacionales en Kazán, Rusia. Eh, en este grupo participan los excluidos de los grandes acuerdos internacionales y, y el resultado fue que lo que salta a la vista es que falló el aislamiento que se quiso hacer en contra de Rusia. También que existió todavía no se termina, una guerra mediática, a ver qué grupo lograba imponer la narrativa de este hecho de que avanzaron los BRICS, fueron derrotados los BRICS. En los BRICS se habló de detener la guerra en Ucrania y que eso fue un golpe para Putin. Y bueno, también se habló de la guerra que se da en Medio Oriente. Y entonces, ¿quién ganó en el mundo mediático, esta narrativa? Había que hacer una valoración más precisa, pero lo que sí es cierto es que es tan importante esta reunión que se trató asuntos que no tienen que ver propiamente con lo económico, sino con la guerra. Es muy importante. Y la presencia del secretario de la ONU Muy llegó, importante. sí, porque por la cantidad de habitantes y del PIB que se maneja en eso, ya se mencionaba en el video, en ese ambiente. Entonces, eso es uno de los grandes elementos que se saltan a la vista. Y que, por ejemplo, la propuesta final que resulta es la que hace Putin respecto a la bolsa de cereales que se pretende llevar a cabo, la alianza de los BRICS en el campo de la inteligencia artificial, el sistema de pagos transfronterizos para sustituir el uso del dólar en ciertas regiones, ¿no? Determinadas. Aunque eso eh, no se acordó finalmente, pero ¿Mm? era parte de la agenda, ¿no? Sí, pero en lo local, sí, bueno, tengo entendido que se llegó a acuerdos, pero digamos muy localizados, solamente Así en es. ciertas fronteras. El otro es que hay que considerar lo que los BRICS se han convertido en un centro de poder real ya. Y lo más reciente es que en la campaña En un de centro, Estados perdón, Unidos, en un centro potencial de poder, ¿no? También, o sea, sí es de y aplaudirse. crecimiento, ¿no?
así Sí de es de crecimiento. aplaudirse y el peso económico que tienen cuando se dan estos números de el porcentaje de población, del PIB, de la bolsa de cereales que tienen, el petróleo, el litio, Así es. el uranio, etcétera, pero todavía no es el centro del poder, sino la disputa de ese poder, ¿no? Que fue ellos mismos quienes lo insistieron en decir, es un mundo todavía peleando una hegemonía multipolar, una posibilidad de potencias multipolares, no solo Estados Unidos, pero no necesariamente quedó así. Oye, pero, Así pero es. poder Pero bueno, es, dice como en ciernes, pero en realidad se está ejerciendo. La otra parte que decías es la hegemonía en la que está en disputa, porque el poder económico es evidente, incluso con las sanciones a Rusia saltó a la vista que no tenían el poder económico para realmente bloquearla y que Rusia tenía el poder para que todos trataran de brincarse las trancas. Yo quería agregar una cosa de esto que estaban comentando, es que el capitalismo occidental, o el occidente colectivo, como les gusta llamarle a la prensa, eh, es la versión pesimista y en crisis del capitalismo contemporáneo. Y en cambio los BRICS se convierten en la parte, como decía ahorita Ted, en crecimiento, optimista, el potencial, los que pueden generar un montón de cosas frente a los otros que se están hundiendo en una crisis terrible. Incluso la forma en la que se llevan, la forma en la que hacen su evento es más relajado, con sus formalidades y eso, pero más relajado que las cosas acartonadas estas llenas de Y con pompa y mucho circunstancia optimismo. que hacen los ingleses, digo, que hacen los europeos, sí. Con mucho optimismo, además, la reunión. Pero Leonardo estableció un tema muy importante, que es algo con lo que creo que sí logró la cumbre de Kazán y que revela lo que van representando los BRICS, que rompe un cerco informativo que va rompiendo la narrativa y que además es un gran logro para Putin en particular. ¿Qué Ujú. opinión les merece esta parte de lo que logra Putin en particular? A ver. Creo que pasa un fenómeno sumamente importante. Estamos a 50 años, casi 50 años de este rompimiento del orden unipolar, es decir, del orden de los Estados Unidos, de la hegemonía del patrón. Este evento es maravilloso y si efectivamente se rompe con ese cerco informativo que tenían, porque recuerden que todo lo que pasaba en la prensa de los medios occidentales era que se rompía un poco el aislamiento, que la aparición de Rusia nuevamente, de Putin, y entonces esta ruptura que es muy simbólica, porque se muestra donde ya no es este eje o este polo de unidad y de noticias el occidente o Nueva York o París o Londres. Estamos en otro punto del planeta donde se están empezando a tomar decisiones y donde los medios occidentales no pudieron generar ese cerco de decir, está saliendo las redes sociales, los nuevos canales rusos o árabes que sacaban toda esta información y hacen que esto sea una gran noticia, porque no se está discutiendo en términos de Estados Unidos es el que dicta, Europa es el que ejerce y los demás callan, ¿no? Hoy se está discutiendo desde varias partes del mundo. Brasil en América, China y Rusia en Asia y Europa en esta parte. Es decir, hay una discusión global en donde los BRICS están integrando y están haciendo el gran favor de llenar ese vacío que el G7 y que este mundo occidental con la hegemonía estadounidense ya no puede intervenir. Yo lo que veo ahí es que aquí pasa algo muy interesante. El cerco que le habían hecho a Putin, el hombre malo, cuando se ve que recibe a los líderes mundiales, cuando esto, es algo maravilloso. Recordemos las dos escenas así como que me parecen muy simbólicas. El primer ministro de la India, Narendra, lo abraza. Es un encuentro de amigos. Y el presidente chino.
con toda esa seriedad, pero es así nos encontramos, estamos aquí y estamos saliendo a decir que el occidente global, el occidente colectivo, perdón, no es la única voz en el mundo. Eso es muy Oye, pero importante, ya ahí, fundamental. en esa parte creo que es importante porque nuestro auditorio puede pensar que estamos hablando hasta de otro escenario. La prensa y los medios de divulgación oficiosos, corporativos, de lo que le llaman, de esta parte del mundo, siguen fingiendo como que no sucedió nada. Reportan el evento como que Putin aislado, ahí más o menos la cumbre, cuando la narrativa que es la que decía Héctor, ¿no? De hecho, la reunión es un desmentido, no había ninguna soledad, no hay ningún aislamiento, están a punto de perder la guerra en Ucrania, están enloqueciendo, o le dieron la orden a Israel de que enloqueciera provocando a todos sus fronteras, tratando de generalizar una guerra antes de las elecciones en los Estados Unidos, pero son como acciones apresuradas y desesperadas ante esta reunión que pareciera prepararse para un escenario bélico. Ellos no tienen el discurso bélico que tienen los europeos y los gringos sobre todo, pero es bastante evidente que sí están tomando previsiones, que sí se Claro. están preparando, ¿no? De hecho, la selección de los países que se van ingresando, que ahorita nos comentaban los compañeros en el video, pues si uno ve el Medio Oriente, pues tienen ya la mayor parte del territorio del Medio Oriente y están a la conquista del resto, ¿no? De Egipto, de Turquía, en fin, tener copado toda esa zona como bajo control. Y eso implica una parte importante del comercio internacional. Lo Arturo, cierto, ¿tú crees, Arturo, o a Leonardo también, creen que los sí, gringos estén desesperados? hay hay cierto nerviosismo y preocupación a nivel global. Así yo considero esto. Por eso es que también el grupo de los BRICS han sido muy cautos en hablar o sacar ya una moneda, porque todavía tiene mucha fuerza el imperio, eh, hablando de Estados Unidos y parte de Europa, eh, sí tiene cierto temor, pero también es cierto que no se ha logrado concretizar el asunto de la moneda de los BRICS. Si no lo sacaron en parte porque tienen cierto temor también ellos de que se vaya a venir abajo antes de que tengan el consenso interno del grupo. Entonces, ahí no se ve que hayan avanzado, es la parte más complicada, pero sí están creando las condiciones para, para conseguirlo. No resultó una moneda que era había formado una cuestión expectante de que iba a aparecer el BRICS, ¿no? La moneda del BRICS. Y no se dio. Arturo, A ¿tú mí qué me opinas? gustaría enfatizar algunas cosas. Hay elementos que no son muy visibles, pero son los que explican de fondo este tipo de procesos, de experiencias. Y es el hecho, ¿qué es lo que hace que los BRICS puedan adquirir una fuerza a pesar de que la globalización, la concentración de la riqueza ahora no solamente en las potencias occidentales, sino en los supermillonarios, que representan una porción mínima de la población mundial, inclusive de esos propios países? ¿Qué es lo que los hace en ese contexto tener una posibilidad, inclusive de disputar la hegemonía económica? Creo que hay una razón de fondo y es la debilidad que ha mostrado en el desarrollo en los últimos años, sobre todo la potencia estadounidense, pero no solamente ellos. Cuando uno observa el comportamiento económico en las reglas que esta globalización neoliberal imponía, pues lo cierto es que ha perdido la batalla. Y yo digo, ya la perdió, no la está perdiendo, la perdió. Y es evidente que ya no encuentra una salida económica, por ejemplo, incrementar la productividad en algunos sectores industriales o inclusive de servicios, pero eso ya no está sucediendo, al contrario. ¿Y qué es lo que amenazaba entonces la posición de Estados Unidos? El competidor chino que estaba conquistando los mercados, que inclusive ya ha avanzado bastante
en las innovaciones tecnológicas, aunque sigue habiendo cierta preponderancia de Estados Unidos en ese terreno. Pero también otra cosa muy interesante, en Europa, Rusia se había ido integrando. Por ejemplo, cuando genera estos ductos de gas, de petróleo, que abastecen en primer lugar a Alemania, pero a buena parte de Europa, de un El Nord elemento. Stream. Exactamente. Eso No, hacía que entonces la dependencia que pudieran tener los propios países de Europa respecto a Estados Unidos se debilitara en todos los terrenos. Bueno, creo que eso es lo que hay de fondo. Y entonces, ¿cuál es la estrategia que Estados Unidos, y con esta idea termino esta intervención, es que no queda otra más que utilizar los elementos extraeconómicos, como ha sucedido en otras épocas de la historia, es decir, la promoción de la guerra, no solamente porque eso debilita a los competidores, sino porque además desarrolla uno de los sectores fundamentales que es la industria militar, que en alguna ocasión, en los años 70, se hablaba de que es el cuarto sector y que a veces hace que las economías se levanten. Con esto, lo que sucede es que lo de Ucrania queda perfectamente claro, es una guerra proxy delegada, promovida por Estados Unidos a través de la OTAN y una respuesta de una potencia regional. Y en el caso de Palestina, que uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? A lo mejor es un hecho aislado. No. Lo que pasa es que al generar esas condiciones de un enfrentamiento con las fuerzas del mal, China, Rusia, el mundo árabe, los extremismos, etcétera, le dio la puerta abierta, ancha, para que Israel cometiera una acción histórica de un genocidio, pero con la finalidad precisamente de hacer uso de esa industria militar y además provocar las guerras para desestabilizar las economías. Por todo esto, los BRICS son síntoma de estabilidad, alternatividad y posibilidades de un desarrollo autónomo. Perdón, y un estilo diferente, porque a mí me llama mucho la atención que la discreción china. Creo La que discreción. coincidimos en que el enemigo a vencer desde la visión del capitalismo occidental son los chinos. Y la agresión contra Rusia y la desestabilización del Medio Oriente tienen que ver con un esfuerzo por aislar a China. Sin embargo, en los BRICS, en la reunión, el gobierno chino como que da un paso atrás, deja que Putin sea el protagonista, no le compite por este rollo de ver quién dirige ahí, al menos ante la opinión pública, el grupo, y en parte no se desgasta, se reserva. seguro de su liderazgo. Sí, y mientras fortalece su preparación militar, ¿no? Mucho se dice que la superioridad militar norteamericana, pero ya no, el asunto no está tan claro, pese a que la prensa sí, sobre todo la occidental, sí lo maneja, porque si sumamos la capacidad de Rusia con la China y ahora con Irán y posiblemente en un mediano plazo o en un plazo relativamente corto, quizás también la India y Turquía, y la India ha desarrollado bastante sobre ese asunto. Entonces, eso de que tiene superioridad armada, creo que cada vez queda más entredicho, y esa es una buena noticia para la humanidad, porque si se saben menos fuertes, menos valor van a tener para tratar de hacer una agresión en grande, ¿Podría, ¿no? podría yo hacerla de abogado del diablo? Pues Sí, ¿por Porque qué si se no? te da, adelante, Adelante. ¿no? Pero antes de que pases esa acción diabólica, precisamente en este aspecto militar, y daría el dato, recordemos que recientemente ya están presentes 10,000 soldados norcoreanos en Ucrania, bueno, peleando del lado ruso. Esto ya también hay que tomarlo en cuenta en términos de este escenario o estos escenarios bélicos que evidentemente toca en particular a un miembro de los BRICS, pero es parte ya de todo este proceso, ¿no? Pero a ver, Tere, hazla de abogada del diablo. sí, porque aquí puro aplauso y está bien el optimismo de la voluntad, pero tiene que aparecer el pesimismo de la razón. Y yo podré no tener razón, pero pesimismo sí. Entonces, pienso, bueno, todo esto que han comentado, yo estoy de acuerdo, se presenta como una fuerza importante para hacer un contrapeso
a Estados Unidos, que además en un par de días tienen elecciones presidenciales y el mundo entero estamos atentos a ver hacia El día dónde va a martes. girar, en fin, el día martes 5 de noviembre. Pero estos BRICS, con todo lo bien que va el asunto, estos abrazos, ¿no? Decían ustedes, presidente de India lo abraza y suena como, no sé, el mundo de los ositos cariñositos, y resulta que el caballo de Troya no se hizo esperar y además en una figura a la que todo mundo salimos a defender, Lula libre, ¿se acuerdan? Cuando lo encarcelan. Y ahora resulta que es el que se encarga de dar el balazo en la pata de los BRICS, diciendo veto a Venezuela y a mí que me enseñan las actas y se pone además como muy Gabriel Boric en ese sentido. Y pues todo el mundo ya lo empieza a pintar como el lacayo de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tanto, no? Esto va a empezar también una serie de rupturas como la historia de la izquierda, que empieza con sectarismos, este no entra, este no es mi amigo. Una Venezuela que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, una Venezuela que le mandó a más de un centenar de médicos en el momento de la pandemia a Brasil, cuando Bolsonaro no quiso atender en muchos hospitales a la gente y Maduro mandó 136,000 litros de oxígeno en cisternas para atender a los hermanos brasileños, decía él, ¿no? Y haber hecho esto, me parece que en estos días, entre otros analistas, Fernando de Buenabad, Atilio Borón, han escrito sobre ello, diciendo, pues sí, hay una traición, ¿no? Entonces, no todo es miel sobre hojuelas, me parece. Venezuela Yo, todavía no es parte de los BRICS, pero ciertamente Brasil y particularmente Lula está bloqueando. Ahí habría que tomar en cuenta que en el momento que Venezuela fuera parte de los BRICS, que es muy del interés de los rusos particularmente, pues estarían embolsando a la principal reserva de petróleo en el mundo, ¿sí? Y cosa que quizás no le calcula que no le conviene mucho a Brasil, porque Brasil quiere el monopolio de la influencia de los BRICS en Sudamérica, y tener ahí a Venezuela quizás no le agrade mucho. Ahora, mi no, tocayo primero. miren, Polido. creo que aquí hay algo que se plantea que es sumamente interesante. No coincido con Tere cuando dice que este rompimiento, a pesar de decir que hay unas voces que hablan del rompimiento de Lula, creo que Lula también está jugando ese papel de mediador y no quiere quedarse atrás. Recuerden que Brasil va a recibir a la cumbre del G20. Entonces no puede, me parece que es como ese papel de no poder decir que está en un solo frente, pero sí, dudo un poco que sea como ese Judas. Yo así lo veo en ese sentido. Lo que me parece que sí es un poco alarmante es ante la falta del cerco mediático que no se puede dar, el primer zarpazo que hacen es el ataque de Israel a Irán. Se da 2 días después de terminada la cumbre, que como es una respuesta como, no puedo, vean que esta va a ser mi respuesta en cualquier dinámica. Entonces es algo que eso de llamar la atención. Y ante lo que está pasando, eso sí coincido con Tere, ante lo que va a pasar en Estados Unidos, las elecciones, donde si gana Donald Trump, ha dicho que no va a aportar más dinero para la vigilancia, la defensa de Europa, que va a cortar la guerra en Ucrania, y pues la candidata Kamala Harris, que pues es más papista que el Papa, y es decir, ellos dicen, vamos con todo. No, Occidente o el G7 no está preparado para lo que están haciendo los BRICS. Están en una decadencia porque, uno, recordemos que Alemania, que era la locomotora europea, está en una crisis económica y está arrastrando a Europa. Dos, el Reino Unido, después de la salida de la Unión Europea, también ha venido en una decadencia impresionante económica, que se habla de que en algunas partes de Londres y algunas de las ciudades importantes de Reino Unido ha habido hasta apagones y control de los precios para poder tratar de solventar las necesidades básicas. Y tres, Japón, que está en una especie de recesión y es quien tiene la mayor deuda
de todos los países. Es decir, con esto vemos que 3 de los grandes actores del G7 están en una decadencia económica, ¿no? Estados Unidos no se puede recomponer y entonces los BRIC están saliendo como esta alternativa, no en un asunto de lanzarles a loas y vitores, porque tampoco son los que van a cambiar, hay que ver cómo están planteando ellos. Y recuerden que ahorita lo que ellos han dicho que es, uno, tratan de evitar esta crisis del crecimiento, de cómo se está dando. Dos, están tratando de construir una soberanía económica, que es fundamental para ellos, con las sanciones que han puesto los estadounidenses principalmente, y me parece que están tratando de romper como la mala praxis de todo lo que se está generando, de cómo de manera unilateral un país puede sancionar impunemente sin que la ONU diga nada, ¿no? Es decir, tenemos el bloqueo en Cuba que aunque cada año se vota para el levantamiento, con que Estados Unidos diga yo sigo vetando, no pasa nada. Y entonces lo que a mí me arroja esta cumbre es esta nueva visión de un mundo compartido. Y eso es algo que por lo menos es alentador para dejar de escuchar esta voz hegemónica global. Y solo quiero concluir con esto. Vimos una entrevista de este periodista, me parece que es australiano, o donde le pregunta al jefe de la OTAN, ¿cuántas bases tiene China en el mundo? ¿Cuántos países ha invadido China en el mundo? ¿No? Y la retórica que intenta poner en esa entrevista es que China se está movilizando esto, y el periodista lo interrumpe, dice, no, contésteme eso, ¿no? ¿Cuánto En es? los últimos Solo 40 tiene años, una ¿no? base, no ha invadido ningún país, y cuánto ha hecho Estados Unidos. Ese es el discurso que nos quieren implantar este modelo, y eso es lo que me parece que es tan tajante con lo que están haciendo hoy en este mundo de los BRICS. A mí lo único que me quedaría o me restaría decirles aquí es que México está, bueno, por su cercanía con Estados Unidos, está apostando a este bloque económico, pero en algún momento parece que puede quedar aislado porque Estados Unidos tampoco tiene una economía que le permita seguir adelante, ¿no? Y a Habría que eso vamos. repensar qué está pasando. Esa es Sí. parte de la pregunta, pero quisiera preguntarles una cosa. A ver, ¿qué tienen y qué no tienen los BRICS? Los BRICS, yo creo, como muy bien lo dijo Tere, los BRICS tienen un gran potencial. El PIB que representan, la población, el territorio sumado que representan, es un gran potencial. Pero en términos específicos, por ejemplo, en términos económicos, apenas ya iniciaron su nuevo banco de desarrollo, que no tiene los fondos de un banco mundial, de un Fondo Monetario Internacional, ¿sí? No tiene una moneda única y todavía están un poco lejos de resolver eso, aunque, como bien decía Leonardo, ya hay algunos acuerdos entre algunos miembros de los BRICS o asociados de los BRICS para ir comerciando en sus propias monedas y así hacer a un lado el dólar. Aunque precisamente por las sanciones, las benditas sanciones del mundo occidental, ya empiezan a tener su propio sistema digital de pagos. Pero hay cosas que todavía no alcanzan a tener los BRICS. Aquí lo importante sería para nuestros seguidores en las redes, ¿hasta cuándo creemos, en términos de escenarios y de tiempo, que los BRICS sí puedan superar en condiciones mucho más sólidas al G7 y al centro hegemónico que representa Estados Unidos y Europa Occidental? Eso sería muy importante tener una visión, ¿sí? Para Bueno, nuestros eso es una seguidores. especulación difícil, ¿no? Yo creo que rebasado económicamente ya está. Lo que pasa es que la hegemonía política de los aparatos internacionales es lo que todavía no se tiene. Pero déjeme regresar un poquito con la pregunta bueno, con el comentario que planteaba Tere. Yo creo que en efecto es desconcertante y molesto la actitud del gobierno de Brasil, de Lula, pero no creo que tenga la influencia suficiente para que el veto dependa de Brasil solamente. Creo que se le admite el veto porque de alguna manera no le surge
y porque meter a Venezuela sería como meter a Cuba. Es como cantarles el tiro derecho ya en este momento a los norteamericanos. Es decir, bastante hay ya en la disputa geopolítica como para venir a instalarse prácticamente en las fronteras, ¿no? En la zona de Creo que influencia gringa. sí, creo que eso es parte del juego, pero aliados son, incluso se dio mucho difusión a la reunión entre Putin y Maduro. Así O sea, es. no hay una actitud fría del grupo. Le tocó a Lula hacer el veto por una cosa que yo aún no entiendo, pero sí creo que no tendría la fuerza suficiente Brasil como para impedir una integración si es que esta fuera estratégica, importante y urgente en este momento. De la otra parte, yo creo que por eso le urge a un sector de Occidente la guerra. Pues Arturo también lo mencionaba hace rato, no tienen forma de ganar económicamente. La mayor parte de las reservas petroleras, el avance tecnológico más acelerado, no que estén en el mismo nivel exactamente, pero donde están desarrollándose más rápido, es en la India, es en Rusia, sobre todo en China, son los mercados más grandes que por sí mismos pueden sostener grandes proyectos económicos con su propia población, ya no digamos salir a competir al extranjero. Y la otra parte que estaba también ya anticipando Tere y luego también Héctor, es lo que va a pasar el martes en Estados Unidos. Ahí la cosa es cómo van a dirimir ese conflicto, porque parece ser que la gente que apoya a Donald Trump no está dispuesta a aceptar que digan, muy probablemente mediante un fraude, que ganó Kamala. Y el sector que apoya a Kamala Harris tampoco da ninguna señal de estar dispuesto a reconocer un posible o fraudulento triunfo por parte de Donald Trump. Entonces, ese va a ser un primer conflicto. Si van a reconocer mutuamente o no el triunfo del otro y luego cómo lo van a dirimir. Lo más probable es que sea una negociación, pero el asunto aquí es qué es lo que se va a negociar, cuáles son los precios, ¿no? Los costos de las cosas. Una cosa es dejar la guerra en Ucrania, que es una guerra que está por pudrirse de por sí, y otra cosa es el asunto del Medio Oriente. Incluso en la política norteamericana, Donald Trump ha sido más o menos conservador en la lógica de ellos en relación con lo de Medio Oriente. Ahí no ha dicho, vamos a dejar eso y nos vamos a salir, no vamos a volver a apoyar a Israel. No se ha atrevido a semejante No, cosa. En no. Ucrania sí, muy claramente dicen, de ahí no vamos a meternos ya. Algo, Entonces, algo, Y hay que algo que tomar en por cuenta que ahí, el escenario... Ah, perdón, nada más para anotar esto. Históricamente hablando, los gringos no se han enfrentado nunca a un escenario de no reconocimiento de la victoria del otro, ¿sí? Ese sería un escenario nuevo y tendría que considerarse los análisis. Pero Arturo, querías comentar. sí, miren, creo que quizás en este momento, en términos de ubicar el potencial de éxito del BRICS, está todavía confuso, es decir, todos los señalamientos que se han hecho sobre algunos elementos que quieren ponerse en juego, pero todavía no son del todo firmes. Eh, pero una de las cosas más interesantes cuando uno estudia la historia es que a veces es mejor indicador la reacción de las fuerzas contrarias que las del propio protagonista. El hecho de que Estados Unidos reaccione con esta salida extraeconómica es porque pierde el terreno económico, que no sucedía hace 50 años, 70 años, al contrario, estaba en apogeo y no necesitaba. La Guerra Fría tenía otra explicación de convencimiento de una alternativa, pero en realidad su economía era floreciente, así que no tenía necesidad de sustituirla con métodos extraeconómicos. ¿Por qué ahora lo hace? ¿Por qué Europa se subordina cuando, por ejemplo, en la invasión de Irak, hubo países, Alemania simplemente ni siquiera tenía un ejército para contribuir, pero Francia cortó ahí la cooperación al grado de que le hicieron campañas en contra a los productos franceses en Estados Unidos? ¿Qué es lo que cambió el equilibrio de cosas y es muy notorio? Uno fue este protagonismo de Rusia que se recuperaba después de la crisis por la caída y el regreso a las formas capitalistas con métodos salvajes
verdaderamente, de cracks, de una forma no histórica pausada, sino a rajatabla, que empezó a recuperarse, se integró en el mercado mundial, en particular en Europa, como dijimos, con Nord Stream de manera especial, pero también en el mercado de granos. Bueno, eso es un elemento a tomar en cuenta, pero uno más importante es que China, además de elevar todo su crecimiento, su presencia en el mercado mundial, ahorita un dato, por ejemplo, los capitales que más numéricamente tienen peso en todas las bolsas de valores y los bancos de Estados Unidos es China, es decir, tiene una cantidad de excedentes colocados en Estados Unidos, por decir un dato, pero lo más importante es que había diseñado una estrategia de desarrollo mundial que es el de la ruta de la seda, que tanto a nivel terrestre como sobre todo a nivel marítimo implicaba recuperar toda una serie de circuitos que alcanzaba toda África, América Latina, a otras partes, de tal manera que sí tenía una visión de largo plazo muy amenazante para esa hegemonía de Estados Unidos y de Europa. Ese tipo de cosas son los potenciales que observamos y tenemos que asegurar que si están preocupados y están actuando con desesperación Europa y Estados Unidos es porque hay una razón de fondo que a lo mejor no es muy visible. Pero quería decir también rápidamente, algo que siempre estará presente son los conflictos posibles de los socios. Eso ha sucedido también en los aliados occidentales, pero eso es un indicador de lo que cambió con el siglo XX y con la globalización. Si ustedes recuerdan, entre los grandes conflictos que había, uno era entre China y la Unión Soviética, a pesar de que se reivindicaban países socialistas. Era un conflicto a tal grado de que China se aliaba con Estados Unidos. ¿Recuerdan la visita de de Nixon Nixon. y toda una serie de cosas? Bueno, otro gran conflicto que apenas hace un par de décadas era muy fuerte era el de China contra India, por la frontera que tienen y porque hay una serie de conflictos históricos como en otras fronteras. Lo sorprendente es que esas contradicciones pasaron a segundo plano y no son de carácter ideológico y político, sino de posicionamiento económico. Y Y bueno, ese, perdón, ese segundo conflicto, Arturo, que dices, ya está, o sea, está activo todavía. Lo que pasa es lo que dices, lo han pasado al segundo plano, dada la posibilidad que tienen. sí, exacto, pero entonces cuando uno se pregunta por qué sucede esto, precisamente porque se rompen los equilibrios existentes y entonces todo lo que se veía como una cohesión del mundo occidental con la hegemonía de Estados Unidos, con la directriz, se fue desmoronando y países como India, que podrían haberse apoyado en Estados Unidos en su confrontación con China, no lo hace así. En fin, precisamente, ¿por Eh, qué no se le cerraron las puertas a Putin? Por lo que decía Nacho, si no recuerdo mal, China es un gran mercado, es un gran socio y todo lo que Rusia pueda perder con Europa lo encuentra multiplicado en China y en los países aliados de África. Y en la India, sí. Sobre estos conflictos regionales que se pueden dar, le preguntaría a Tere, ya que lanzó la provocación malsana y diabólica, ¿no? Y creo que alguna vez también nuestro amigo Pulido lo mencionó. ¿Tendrá que ver el tema de la región de Esequibo, en el vecino de Venezuela, que es Guyana? Porque Venezuela está reclamando en la región de Esequibo por sus grandes reservas de petróleo. Y bueno, pues ahí hay un conflicto entre Venezuela y Guyana. Y Brasil le ha reclamado al gobierno de Nicolás Maduro el respeto a la soberanía de Guyana. ¿Tendrá que ver ese tema, Tere? ¿Tú qué opinas? Sí, me parece que mucho, pero no es el único, ¿no? Es uno de los que Lula ha dicho, ha sido una de las tantas faltas de diplomacia venezolana que ha ninguneado a su gobierno, por ejemplo, ante la intervención de Brasil en querer mediar en ese conflicto, que significa muchas cosas. El Esequibo es esta franja de la Guyana, bueno, la Guyana Esequiba también la llaman, porque está situada al oeste de este río, que se llama así, el río Esequibo, que corre hasta el monte Roraima. Y entonces, lo interesante es que Brasil comparte frontera con Guyana y con Venezuela, ¿no? Son cerca de 1000, son 800 kilómetros los que comparte de frontera, que es muy, muy grande, pero uno podría verlo sin el contexto como algo aislado, un conflicto
como cuando se decía, no, pues es que entre Rusia y Ucrania hay un conflicto y entre ellos tienen guerra porque Rusia invadió a Ucrania. Sí, pero no es así, ¿no? No la invadió porque un día se le ocurrió a Putin hacerlo. Igual acá me parece que leerlo sin el contexto no ayuda a comprender que fue Estados Unidos el que empezó con el discurso de que la Guayana tenía que ser libre, tenía que ser soberana, como ha iniciado todas sus invasiones, porque pretendía poner, decía Maduro, una base militar ahí, ¿no? Y al poco tiempo, en 2023, Maduro declara es que ya tiene 4 bases militares instaladas en esa zona y apuntando precisamente hacia Venezuela. Exactamente la misma historia que se ha dado acá en toda esa zona balcánica, Lituania, Letonia, Estonia, etcétera, y todas estas exrepúblicas soviéticas en donde Estados Unidos y la OTAN fueron poniendo un cinturón apuntando hacia Rusia. Igual acá Maduro decía, es que están ocupando esa zona. Y de la nada, entonces, sale Lula a querer mediar en el conflicto, ¿no? Exactamente en el mismo momento en que Lula tiene también diálogo con Anthony Blinken, tiene diálogo con Kamala Harris, ya desde ese momento, apenas ayer o hoy dijo, ¿no? Yo hincho por Kamala, ¿no? O sea, voy por ella. Y entonces no suena del todo tan descabellado, probablemente sí lo tiene que ir magnificando Maduro y aparte su forma de ser lo hace así, cuando dice es que está hecho para atacarnos. Ahora, ¿por qué pelea el Esequibo Venezuela? Porque desde los años 60 tienen esta disputa de ese territorio cuando la corona británica lo quiere volver a reclamar como suyo. La Europa occidental que no deja de tener estas formas, ya ven hoy lo que pasó, ¿no? Que se aparece el rey Juan, Felipe VI. Felipe, el hijo del corrupto Juan Carlos, con la esposa también, ¿no? Parece que van a una pasarela muy elegantes y son recibidos con el fango en la cara porque pues esas monarquías rancias, esa Europa que todo lo calla, pero que quiere seguir saqueando y colonizando, no deja de intervenir. En este caso del Esequibo, ya Inglaterra había levantado la mano, Reino Unido diciendo, no, pues si ese territorio era mío en los 60, ¿no? Me acabo de acordar y lo necesito, pues, sí, ¿cómo no lo iban a estar? Y entonces Maduro dijo, después de que tienen nuestras reservas, ¿no? Después de que saquearon, ahora quieren otra vez ese territorio que desde los 60 habíamos ya ganado y se reconocía como parte de la patria bolivariana. Entonces, no es que sea un conflicto regional aislado, es que forma parte de todo ese contexto en el que Estados Unidos desesperadamente, me parece, empezó a buscar cómo crear el golpe de Estado en Venezuela. Bien, ahora para la recta final de este tema, pues evidentemente tenemos que conectar a México con el asunto de los BRICS, Estados Unidos. Finalmente México tiene una sociedad comercial con Canadá, con Estados Unidos, va tejiendo relaciones comerciales, particularmente con China, pero ¿cuál va a ser el futuro? Porque mucha gente que ya más o menos se informa, se pregunta, bueno, ¿México será parte de los BRICS? ¿Le conviene, no le conviene? Algunos dirán que sí, otros que no. Recordemos que para el expresidente López Obrador la respuesta era muy clara. Nosotros tenemos que consolidar una región con Norteamérica, ¿sí? Yo creo que Y así lo planteó con Biden y así con Trudeau en 2 cumbres de presidentes de Norteamérica. ¿Cómo ven el futuro de México en este contexto? Héctor Mora. Yo creo que el primer asunto, aparte de entrar a lo que dices, Nacho, es que pensemos, ¿es deseable un mundo dominado por los BRICS? Porque ya sabemos cómo es la democracia occidental, que de democracia es muy poco, autoritaria, estafadora, etcétera. Lo hemos vivido mucho tiempo, pero comparemos las democracias latinoamericanas con la democracia india, rusa o china, y creo que nuestras democracias, que han sido de mucha pelea, de mucha revuelta, que se ha padecido golpes de Estado, dictaduras perfectas, muchos vaivenes, creo que son democracias más perfectas, bueno, más avanzadas,
más funcionales que las de estos tres grandes poderes. Entonces, híjole, creo que en términos económicos nos conviene a todos que se rompa la hegemonía del capitalismo occidental, que deje de ser los norteamericanos los que dominan en el mundo, que el dólar deje de ser la base del mercado. Creo que eso es conveniente para todos, pero si después de este conflicto, con lucha armada o sin ella, el resultado fuera una hegemonía muy amplia de ese sector, pues quién sabe políticamente cómo nos iría. Hasta ahora ellos han tenido un discurso pues muy amistoso, etcétera, pero porque no tienen el control. La gente que vive en China, que vive en Rusia y que vive en la India no tiene una imagen tan linda como hace rato nos criticaba de que no queríamos ver la paja en el ojo ajeno, de lo que es la India. La India, híjole, tiene una democracia y una estructura social, aparte de conflictiva, súper autoritaria, ¿no? Y además muy violenta. Y entonces creo que esa es una parte. La otra parte es que México no tiene opciones, al menos los gobiernos mexicanos no tienen opciones. No te puedes aliar teniendo más de 3.000 kilómetros de frontera con esos enemigos, porque te conviertes este, en un sándwich. Y no tenemos ni el armamento ni el poder económico como para querernos poner Ni jabón, ni en ese jitomate, ni plan. mayonesa. Estamos obligados a esa alianza. Por eso me pareció muy inteligente la forma en la que lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Cuando fue el aniversario de Bolívar y luego posteriormente dijo, la única posibilidad que tiene Estados Unidos y el capitalismo occidental de ganarle a China es aliándose con América Latina. Pero para aliarse se tienen que aliar respetándonos, invirtiendo en nuestras naciones. Pero si quieren irse solitos, les van a ganar. El problema es que cuando le ganen a los gringos, nosotros vamos a estar del lado de ellos y ese bloque, el que eventualmente le pudiera ganar a ellos, tampoco va a estar muy feliz con nosotros. Posiblemente, es una especulación, ¿no? Pero creo que Claro, estamos claro. atrapados por la cercanía y que también hay que empezar a discutir, no en este momento quizás, pero en pocos meses o años, cómo están las democracias de esos países que ahora se van a volver hegemónicos en comparación con pues nuestras democracias, que la verdad es que América Latina le ha dado el ejemplo al mundo de una disputa más o menos democrática, pese a la situación en la que nos encontramos. A ver, el dilema Y mexicano, ¿cómo la ven? yo quisiera agregar a lo que dice Héctor, de casi estamos obligados a estar del lado de la alianza económica con Estados Unidos. El problema es que a lo interno hay un problema. Es un gobierno nuevo, un sistema, un nuevo régimen que se está construyendo apenas, no está En México, ¿te consolidado. refieres? En México, claro, en México se está construyendo un nuevo régimen político y que va bien, aparentemente, pero eh, la derecha, en alianza con grupos internacionales, grupos económicos internacionales, pues están ellos, se van por la ruta del enfrentamiento, del golpeteo, de echar abajo al gobierno incluso, hablan de querer dañar o meter a la cárcel a la presidenta. Entonces, ese es a lo interno. ¿Cómo confrontas? ¿Cómo, cómo te metes a una disputa entre dos polos que serían los BRICS y de Estados Unidos? Yo creo que ahorita le conviene a México es estar con Estados Unidos, con todas las desventajas que pudiera haber. También tiene sus desventajas, sus propias ventajas. A ver, Arturo, ahí querías comentar. Sí, miren, creo que es una buena pregunta, pero también hay que señalar algunas cosas novedosas que no estaban contempladas y que me parece que ahora tenemos que contemplarlas. Un par de cosas que, por cierto, hay que señalar. Por ejemplo, ¿por qué Cuba ya se integró? Yo casi podría asegurar que al cabo de unos 5 años va a concluir el bloqueo a Cuba, porque una de las cosas que ha
detenido la posibilidad de acceso a los recursos necesarios por parte de Cuba, pues es el bloqueo. Pero si se arma realmente una estructura de distribución y de comercialización al margen con países petroleros, puede ser que sea una forma de aligerar esa carga en muchos sentidos. Y eso obligaría a Estados Unidos a cambiar su estrategia. Me parece que eso es posible. Bueno, en el caso de México, por supuesto que estamos anclados a Estados Unidos en términos de la frontera, la cantidad de mexicanos allá, las múltiples relaciones, pero al mismo tiempo, en este gobierno que acaba de concluir y lo que parece que va a continuar, hay muchas mayores similitudes en las estrategias económicas con los países del BRICS que con Estados Unidos, completamente. Por ejemplo, el papel del Estado rector. Eso coincide, a pesar de lo que dice Héctor, es la misma estrategia, quizás más autoritaria en el caso de India, de China, de Rusia. Ese papel que recupera el Estado como el elemento central de un funcionamiento económico nacional y de una relación internacional. Ese tipo de cosas quedan plasmadas en términos de que los países de Occidente tienen que tomar en cuenta eso. De no hacerlo, entonces se separan de esas posibilidades. ¿Qué es lo que quiero decir con el caso de México? Mire, yo pienso que si gana Trump, como ya sucedió y lo demostró, ladra mucho, pero muerde poco. Y probablemente a la hora de las relaciones pudiera llegar a acuerdo y no cambiar muchas de las cosas que establecen. Pero sí hay dos peligros. Uno es el fracaso del TEMEC, que se va a revisar y que han hecho de interés de Canadá y Estados Unidos hacer cambios que México no puede aceptar. Entonces podría dar lugar al fracaso y entonces ponen en una situación difícil. Pero la cosa está en que por primera vez con este tipo de gobiernos y con la situación económica que hemos vivido y que ha fortalecido al Estado, a las empresas públicas, a una serie de cosas, al protagonismo del pueblo, yo pienso que México ya lo está haciendo, no de manera explícita, es que si se aplicaran políticas de aranceles, de rechazar las exportaciones que hace México, como por ejemplo de la industria automotriz a Estados Unidos, que se bloqueara, la salida es, entonces me voy con los BRICS. Claro, no es así tan fácil de llevarlo a cabo, pero se convierte en una carta a jugar que no existía en el pasado. Por eso lo que creo es que hay que tener cuidado de interpretar las cosas como si no hubieran cambiado en las últimas décadas muchas cosas que antes simplemente no había forma de considerar. Bueno, Claro. muy atrás era el bipolarismo por el grupo, el bloque soviético, que siempre era como una especie de alternativa, que al desaparecer parecía que ya no había esto. Sin embargo, las cosas han cambiado y creo que podemos empezar a considerar que la posición de México ya no es tan débil en esa relación con Estados Unidos, pero que de momento es una buena estrategia mantener ese vínculo siempre y cuando se tenga una actitud no imperialista por parte de Estados Unidos, lo cual es Ahí difícil. está. Tere, adelante, Tere, Tere. mira. Bueno, para darle oportunidad a Héctor de que defienda a Lula. Soy yo primero otra vez, ¿no? Nada más para dejar que claro que yo sí pienso que el veto de Lula es un veto bolsonarizado. O sea, sí hay A ver, intereses por favor, que quede en primera plana. El veto de Lula es un veto bolsonarizado. bolsonarizado, Así, derechizado, Tere Lechuga. Tere Lechuga. Porque me parece que sí, detrás no solamente hay, porque eso además rebajaría mucho la condición de liderazgo de Lula, que no nada más hay un asunto ahí personal de diplomacias o de vendetta, ¿no? No, me parece que sí es evidente que está jugando una táctica importante de una posible relación también con Estados Unidos. O sea, tengo un pie en los BRICS, pero pues también le coqueteo acá a los Estados Unidos. Y considero que en estos tiempos, si los BRICS y otras fuerzas, si México mismo con López Obrador lo que hizo fue posicionarse en una defensa de la soberanía nacional y otro discurso que rompa lo que habíamos vivido durante décadas,
con el neoliberalismo, con un neoconservadurismo, incluso ese cercano neofascismo, de muchas formas manifestado, es la defensa por una civilización posible. Es decir, lo que estamos peleando es ya una lucha civilizatoria antes de que la humanidad termine por perderse en estas disputas, conflictos, en las crisis alimentaria, energética, la guerra. Eso no puede ser que sea lo que marque hasta el fin de la humanidad, ¿no? No puede ser. No, las escenas que estamos viendo, la de hoy a mí me llamó tanto la atención, ¿no? Esta gente padeciendo en Valencia con esta dana que les llegó, con este lodazal en el que están perdiendo sus cosas, sus casas y demás, y muy tardíamente los gobiernos reaccionando, discutiendo, en fin, acá igual, me 4 días de parece retraso. que la táctica no tiene por qué someter a los países, ¿no? México en ese sentido, entonces, tiene que saber ciertamente jugar una buena estrategia política. López Obrador es un gran estadista, ¿no? Que ha dejado historia y que ha dejado grandes lecciones en eso y que esperemos que este nuevo gobierno, y no solo Sheinbaum, el gobierno todo que ahorita encabeza ese nuevo piso de la 4T, no eche a perder eso que dejó Andrés Manuel, ese saber defender la soberanía, una buena táctica, pero también saber plantarle, como dicen los españoles, plantarle cara a ese imperialismo, ¿no? O sea, también decirle, no, pues no, no eres lo único. Me parece que hoy también le conviene bastante a Estados Unidos no perder a su principal socio comercial. O sea, esta vez ya no es que se enfrente nada más México a un país que todopoderoso, y, no, también requieren mucho de ese comercio, así que habrá que saber negociar muy bien con ellos y abrir otras posibilidades utópicas de esperanza, sobre todo para las generaciones venideras, porque de otra manera pues parece que lo único que ahorita se les está ofreciendo es caos, es engaño, es duda. Entonces, pues creo que México puede jugar un buen papel, pero sí siendo tácticos, siendo honestos y no dejando para después las cosas, ¿no? O esperando a que la cosa sea más catastrófica en el mundo para dar el paso. No, las cosas tardías no funcionan. Ahora sí, Héctor Pulido puede defender a Lula. Yo lo que creo que México está jugando su papel y está jugando su papel en la medida de las fuerzas que tiene. México está tratando de reconstituirse, recuperarse. No era la gran potencia como se nos había venido diciendo en el discurso. Su economía era débil, o es débil todavía la economía, no tiene un potencial armado suficiente para una defensa, pero sobre todo me parece que está jugando el punto geográfico. ¿Qué es más factible en una alianza comercial? ¿Trasladar sus mercancías aquí a unos cuantos kilómetros o cruzar cualquiera de los océanos, ¿no? Entonces, creo que esa es como una de las respuestas más sencillas, pero tiene que ir ubicando en ese contexto los mercados, porque cuando el gigante norteamericano o los Estados Unidos se enojen y nos quieran imponer cualquier veto, como lo ha mencionado Trump, eh, pues México tendría que estar buscando mercados alternos y esos mercados creo que tampoco son en Asia. Tendría que darle la vuelta a lo que alguna vez dijo Andrés Manuel. Hay que ver a Latinoamérica, Sudamérica, que no lo está haciendo. Y hablamos de que somos el principal socio de Estados Unidos, claro, pero nuestro principal comprador es Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si un día hay entre estas locuras de los estadounidenses del cierre de fronteras o estas cosas? Ya lo han hecho. Hemos tenido filas enormes de traileros en las diferentes garitas parados porque no les permiten el paso, ¿no? Y entonces, creo que por eso es esa carta que juega en ese sentido. Es más fácil trasladar la mercancía, la producción, lo que exportamos a la frontera norte que trasladarlo pues, sin una infraestructura marítima que no tenemos tampoco a Europa o Asia, o África o a Sudamérica. Ese es como uno. Luego mencionaba algo Nacho, decía, ¿qué tienen los BRICS? ¿Qué tiene el G7? O sea, ¿cuáles son esas pequeñas diferencias? Lo que no tienen los BRICS
me parece que es una alianza militar. Ahí hay una gran dificultad todavía. Y eso no creo que no va a pasar porque si empezamos, si los BRICS empiezan a hablar sobre esta alianza militar o que una posible alianza militar, pues es ver la versión 2.3 del G7 acá. El occidente colectivo tiene todos los instrumentos, el militar, el económico, el político, y está metido en todos. Y si los BRICS empiezan a implementar ese sistema, van a decir, pues es casi lo mismo. Entonces creo que esa es la parte que no, que a muchos alienta, que no hay una alianza militar, ¿no? Las alianzas militares las está haciendo Rusia ante lo que está pasando, porque ellos ya están en guerra, ¿no? Y otra cosa que ahí quiero un poco para conciliar con Tere, que no crea que yo estoy con Bolsonaro, digo, perdón, con Lula, es La tampoco es, confusión no es sí, casual. Sí, consciente el traidor. voto bolsonarista. No, a lo que refiero es que tampoco todo fueron victorias con los BRICS. Recordemos que cuando generan estos BRICS más o BRICS Plus o como es esta anexión, dos de los grandes países que ellos nominaron para poder integrar esta apertura se niegan o rechazan la invitación. Uno es Argentina, ¿no? Digo, Argentina poco tendría que aportar en este momento, pero la otra gran invitación que quedó al margen y que nadie lo menciona es Arabia Saudita, el gigante árabe, ¿no? El que tiene las mayores reservas, el que controla la OPEP. Entonces, ahí quedó. No se menciona, pero ellos se deslindaron. Y se deslindan porque tienen todavía, pues, grandes acuerdos con los Estados Unidos. Y entonces, cuando hablamos de democracias, porque lo mencionaba mi tocayo Héctor Mora, pues digo, los árabes no tienen democracias, ¿no? Son reinos donde todo queda al margen. Son monarquías absolutistas. Son estas monarquías. Creo que nuestras democracias, las democracias latinoamericanas, son más funcionales al capital, son más funcionales a los Estados Unidos. Y es ahí donde tendríamos que empezar a ver qué está pasando, porque ¿qué tipo de democracia de qué tipo de democracia hablamos cuando se nos exige o se le exige a Venezuela, se le exigió a México que transparente sus procesos electorales y que haya una casi certificación, cuando en Estados Unidos pues gana el que, de acuerdo a los colegios, sea un sistema anquilosado, ¿no? No gana quien tenga más votos o quien tenga la mayor representatividad del pueblo, porque ahí en realidad el pueblo es como un elemento terciario. Ahí lo que importa son los grandes monopolios económicos. Cuando se pronuncian los sectores financieros es cuando se declina la balanza a favor. Y ahorita, por ejemplo, Elon Musk está apoyando a Trump. Los grandes empresarios están apoyando a Trump porque dicen, nos estamos quedando rezagados, ya no estamos ganando todo, ya no estamos explotando la tierra como la explotábamos antes. Entonces creo que ahí es ese sentido de saber que México tiene que empezar también a reubicarse. Estamos en una segunda etapa de la cuarta transformación, pero tendríamos que ver cuál va a ser la política. Y por lo menos hay un visto, creo que con esto quiero terminar, hay un visto diferente. Andrés Manuel no le gustaba salir al exterior, poco acudía a las reuniones internacionales. Y por lo menos hoy Claudia acaba de reafirmar o acaba de confirmar que va a la cumbre del G20 en Brasil. Eso ya, entre Pues comillas, sí, pero el marca una pequeña, G20. del G20, perdón, marca una pequeña diferencia, ¿no? Porque hay que empezar a abrirse un poco al mundo y empezar a ubicarse en el discurso internacional. Yo creo que lo importante que tendría que hacer México es empezar a diversificar sus mercados, pero bueno, estamos Bien, en vías de una recomposición desde lo interno. bien. Perdón, pero es que Bueno, esto ajá. esto de diversificar los mercados no es tan fácil. Los mercados están dados. Es como en las calles de la ciudad, tú no te puedes cambiar tu puesto donde tú quieras. Allí hay gente que ya está vendiendo. O sea, no es tan fácil. Ir al G20 es ir ni modo, aunque no nos guste y aunque Claudia sea inteligente y digna, es ir a la subordinación. Ahí no vas a ir a. Claro, tampoco ibas a ir a dirigir el BRICS si vas de visita ahí, ¿no?
Pero, o sea, todavía hay muchas acotaciones en el lado en el que juega México. Por ejemplo, la presidenta ni siquiera ha podido decir, si es que le interesara decirlo, no lo sé, que lo que pasa en Gaza es un genocidio. Ni siquiera ha amagado al gobierno de Israel con que vamos a enfriar relaciones, ya, o sea, como se hizo con España. Ya no digamos romperlas, sino solamente enfriarlas o hacerles mala cara. Eso habla de todavía una bronca de correlación de fuerzas, sobre todo con Estados Unidos, no tanto con Israel, ¿no? Claro. Bien, pues ahí están los distintos aspectos y que se han dicho y muchos sugeridos y lo que falta todavía para analizar. Evidentemente el tema de los Perdón, BRICS, yo quería retomar un comentario que hicieron respecto a la guerra de Ucrania, que, que hay tropas de Norcorea, que habían unos 10,000, ¿no? Soldados ya en norcoreanos, Rusia o ya en terreno de combate. No se sabe bien. Yo creo que más bien ese es un mensaje, más que o sea, ahorita en estas condiciones, a Rusia no le hace falta eh, combatientes, no les hace falta porque ellos llevan la delantera, tienen el control de la guerra, están avanzando más de manera más, tienen el control de territorio. Más bien, Ucrania, el gobierno de Ucrania parecería que está en retirada. Entonces, ¿para qué quieren 10,000 soldados? No les hace falta, no están perdiendo la guerra, no, no les faltan equipos. Sí, entonces, yo creo que más bien había que pensar un poco sobre cuál es el mensaje que quieren lanzar de que Norcorea ya está presente en una guerra. Esa es más bien la idea, ¿no? No es porque sea algo práctico o necesario en este momento del desarrollo de la guerra de ahí. Entonces, ahí había que dejarlo un punto más como para de qué se trata, qué es lo que quiere decir Putin con eso. Putin y el gobierno de Norcorea, ¿no? claro. En ese conflicto, en ese sentido. Perdón, también quería retomar lo que preguntabas, Nacho, acerca de qué es lo que tienen los BRICS y qué es lo que no tienen. Lo que no tienen, obviamente ya lo dijeron, es la moneda, obviamente. No tienen tienen el banco, tienen la moneda, pero no tienen la moneda y tampoco tienen este sistema internacional de pagos que hace falta, que todavía tiene dominando al mundo económico, porque no tienen ese sistema. Había que crearlo. De esa manera se podría ver el avance y la consolidación de los BRICS a nivel internacional. Mientras no tengan un sistema de pagos entre los grupos, entre los países que integran el BRICS, por lo menos, no tienen consolidado un, un proceso de comercialización entre ellos que realmente les deje provecho, porque ¿para qué le serviría, para qué le sirve a Rusia ir acumulando rupias, por ejemplo, cuando le vende petróleo a India? ¿De qué le sirve ir está acumulando cuando no tienen el valor que no puede mandarlo Claro, a otro lado, ¿no? Se está claro, acumulando con claro. algo que no tiene valor, que sí tiene el dólar todavía, aún con todos los problemas que hay. Entonces, es necesario que se consolide en un sistema de pagos a nivel internacional, que le Ah, compita al SWIFT, ¿no? Que le llaman. Así es. ujú. Ese sería el comentario. Bien, pues vamos cerrando, amigos. Vamos cerrando, concluyendo lo que cada uno quiera concluir de este enorme tema. Es un tema del que vamos a estar hablando permanentemente y valga decir que en México se habla poco. Si hay en Occidente países que se habla muy poco, también México es un ejemplo y vale mucho la pena que sigamos este tema. Pero por este momento vamos con conclusiones. Si les parece, abrimos con Tere 1 minuto cada uno. Adelante, Tere, conclusiones parciales de este tema.
Pues me parece que a lo que sí estamos asistiendo es a un cambio que todavía tiene mucho por hacerse y que además nos va a dar la pauta para entender si este siglo XXI será un largo siglo XXI, ¿no? En el sentido brodeliano, o será un corto siglo XXI y entonces este cambio perfile ya una nueva era que a diferencia, y eso que lo admiro muchísimo a Álvaro García Linera, pero a diferencia de lo que él ha analizado, pienso que no termina con la globalización, no así de facto, sino al contrario. Precisamente lo que hace es enfatizar los enlaces que tiene que haber, nada más que ahora repartiendo la hegemonía en un modo, como dicen en los BRICS, multipolar, pero que en ello nuestro país llega con una plataforma distinta de la que nos había dejado ese conjunto fatídico de gobiernos prianistas neoliberales que saquearon al país y que ahora, pues por lo menos tenemos, si bien como bien mencionó Héctor Pulido, todo lo que no tenemos, ¿no? No tenemos esa fuerza militar, marina, etcétera, pero sí tenemos una economía estable, una ubicación geoestratégica muy, muy interesante. Andrés Manuel fue tan capaz, tan visionario que, por ejemplo, echó a andar este transísmico, ¿no? El interoceánico, que permite en esta punta muy delgada de México, en esta cinturita, hacer la conexión con los dos océanos en muy poco tiempo y además ahora con este nuevo tren. En fin, me parece que las cosas no son totalmente, yo decía del pesimismo, no, creo que no son totalmente pesimistas, todavía hay un resquicio importante para la esperanza del mundo. Arturo, Miren, yo voy a concluir no refiriéndome a los BRICS, sino a algunos elementos que aparecieron circundantes al tema. Creo que lo que pasa con Lula, entre otras razones, es muy parecido a lo que le sucedió a Andrés Manuel y tiene que ver con lo que acaba de decir Héctor. Lula, el gran problema es que él es elegido con un desequilibrio total, desfavorable para él, alianzas que tuvo que hacer, de tal manera que realmente dentro del Congreso tiene una posición muy debilitada, por lo tanto hay muchas presiones, hay muchas cuotas que tiene que cubrir, pero se reivindicó todavía esa tendencia de manera mucho más fuerte en las últimas elecciones. El PT no ganó gubernaturas, creo que nada más una o dos de lugares muy pequeños y aislados y una cantidad mínima de presidencias municipales, es decir, se debilitó aún más. Ese tipo de cosas luego explican mucho de los comportamientos, porque eso puede llevarlo a una crisis económica y política de Brasil. Bueno, en el caso de Andrés Manuel, de las críticas que yo le podría hacer y trato de entenderlas, pero pues mi razón me da una explicación, cuando se negó en efecto a condenar claramente a Israel, que lo habían hecho los gobiernos priistas, fíjense ustedes, y no lo hace y no reconoce que es un genocidio, un exterminio, es porque tenía compromisos Andrés Manuel. Cuando uno trata de explorar, son los capitales judíos de México, que son importantes y que durante su gobierno en el Distrito Federal, en ese entonces, tuvo que recurrir a ellos porque otros capitales no lo quisieron apoyar, pero ese tipo de cosas generan compromisos. Tal vez ustedes recuerdan que el dirigente de BlackRock, esa gran empresa corporativa transnacional de fondos de inversión, es también parte de lo que se conoce el lobby israelí en Estados Unidos, de los más fuertes. Y también tiene ese tipo de vínculos. Bueno, el gran problema es que probablemente Claudia tenga los mismos, además de su ascendencia judía. De tal manera que a lo mejor no vamos a poder ver una condena que es imposible no entender que México, con lo que está haciendo, tuviera que hacerla. Bueno, y termino diciendo entonces que la guerra en Israel es una guerra también que va a derrotar a Occidente, eso me parece evidente. El hecho de que haya un exterminio es muy doloroso, pero Estados Unidos va a perder lo que había conquistado en el mundo árabe y en el mundo en general, de que era el representante de la democracia y de los derechos humanos, etcétera, y eso a fin de cuentas debilita la posición y entonces se convierte en un arma en contra de los propios Estados Unidos en el concierto mundial y ahora quizás los BRICS podrán aprovecharlo. Pulido, Bueno, yo creo que vemos con optimismo
que el mundo se está transformando. Hay nuevas voces, nuevas fuerzas. El dólar no va a desaparecer como la moneda de cambio hegemónica, todavía le queda un rato. Los Estados Unidos seguirán peleando, las fuerzas se están recomponiendo, los aliados de Estados Unidos, Europa específicamente, están en una decadencia. Las instituciones como la ONU tienen que transformarse, solo acompañaron como un asunto de visto y de norma diplomática con Guterres en la cumbre de los BRICS. Es decir, empezamos a ver que ya el control hegemónico de Occidente y específicamente de los Estados Unidos se está dilapando, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es este brazo de hierro que controlaba y que imponía sus ejes. Simplemente aunar que a todo esto eh, ya hay alternativas, ya hay una forma de decir, no queremos esto. Las sanciones impuestas a países como Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, Corea, los llamados ejes del mal, pues están cayendo, ¿no? Las máscaras están cayendo. México tendrá que hacer su parte y seguir consolidándose a lo interno, porque es algo que nos falta a nosotros. Tenemos que seguir fortaleciendo esta nación. El problema que tenemos aquí, no es la oposición, es lo que tenemos al interno de la transformación, ¿no? Que aquí habría que hacer un análisis real de qué está pasando desde lo interno en la transformación. ¿Cuál es el camino en el que se tiene que uno que conducir y hacia dónde este camino nos puede llevar a la fortaleza? Me parece que para México los BRICS siguen estando en un espacio muy lejano. No creo que ni en los próximos 10 años sea algo que se vislumbre desde el gobierno, desde los discursos oficiales, porque vuelvo a repetir, creo que se sigue imponiendo la lógica del mercado y el mercado más próximo pues es el mercado norteamericano. Entonces, de ahí paso a decir que estamos en una recomposición del mundo y que es bienvenida en el mundo. Gracias. Mora, Bueno, conclusión. yo creo que el desarrollo del grupo BRICS y sus éxitos son en la lógica del capitalismo occidental una convocatoria a la guerra. Y ellos van a seguirse preparando en ese camino. Ya estaba ahorita Héctor comentando parte del problema económico en el que están. Estados Unidos está a no mucho tiempo de una crisis humanitaria. En Europa, la situación de la vivienda también es terrible como en los Estados Unidos. Lo que le pasó a los reyes, que comentaba hace rato Tere, no es más que el signo del hartazgo y la desesperación de la gente. No hay servicios de salud, los salarios no alcanzan. Tu única perspectiva para tener casa en este tipo de países es que te la hereden tus papás o tus abuelos y la gente le está dando por vivir muchos años. En fin, está en una situación de que parece que no tiene salida. El capitalismo occidental está en agonía. En ese sentido, no estoy diciendo que está por terminarse en 15 días. El capitalismo del otro, el que está en los BRICS, no es más justo, no es más bueno, sigue siendo capitalismo, pero se está confrontando y está resultando la competencia que los va a llevar probablemente a una forma de colapso o un choque. Esperemos que no sea armado, pero en Occidente se están preparando para esa eventualidad, creo que muy intensamente, y por eso promueven el fascismo en Europa, y por eso tienen el conflicto que tienen de división en los Estados Unidos. Pero la buena noticia para nosotros es que mientras esa disputa no se resuelva del todo, hay un espacio, hay un vacío de poder para que el proyecto mexicano de la 4T tenga chance de desarrollarse más. El avance en nuestras reformas, las que han estado empezando en las últimas semanas, los diputados y senadores que elegimos en la reciente elección, pues creo que es un reflejo de eso. Quizás hace 10 años o en otra circunstancia, muy pronto nos hubieran tratado de parar o hubiera sucedido otra cosa, y ahorita pues no pueden, porque la situación no, o sea, dicen, el horno no está para bollos. Y estamos a punto de que termine de concretarse el cambio más profundo a la estructura de nuestro Estado con la reforma
al Poder Judicial. Y creo que eso es parte de lo bueno dentro del peligro de una guerra internacional o una guerra mundial, es que ha habido un poquito más de chance para que México alcance a desarrollar y convertir en leyes su proceso de transformación. Gracias. Bien, Leonardo, Bien, conclusiones. yo pienso que el principal enemigo de Estados Unidos está dentro de Estados Unidos, porque ya vimos lo que pasó con la toma del Capitolio, con los grupos que apoyaban a Trump, cuando en las pasadas elecciones, las anteriores, eh, la cuestión es que se pongan de acuerdo, como decía creo, Héctor Mora, que se llegaran a poner de acuerdo, pero hay un gran conflicto, hay una gran disputa, aunque sean muy parecidos, hay una gran disputa por quién es el que tiene el control de ese poder y cómo llevarlo a lo interno, son las fuerzas internas que tienen en Estados Unidos. Creo que ahí está lo más grave para Estados Unidos, más que en lo de los BRICS, porque es muy complejo. Son muchos países y hay grandes diferencias de intereses culturales, etcétera, en ellos, pero donde puede estar el principal problema para Estados Unidos ahí a lo interno. Y, y México debiera de tener ese presente, eso y irse preparando en términos económicos, ¿no? Sobre todo, económicos más que militares, eso es muy difícil llegar a tener una preparación militar en poco tiempo sin que Estados Unidos pudiera intervenir. Así Claro, que hay que darle fortaleza a la economía y sobre todo que la población entienda qué está pasando, como hasta ahora, como lo hizo Andrés Manuel, como que seguir esa línea. Vamos, vamos a enterar a la población qué estamos haciendo y reconocer los errores que se pueden cometer, que haya una gran comunicación con la población, porque la población te acepta que te equivoques, ¿sí? Pero no que los engañes, porque en algún momento sale a la luz las mentiras, que fue lo que le pasó al PRI y al PAN, que se engolosinaron, sobre todo el PAN, en dos periodos con la corrupción y el saqueo. Entonces, se tiene que consolidar esta cuarta transformación y es una forma de prepararse ante una crisis política de grandes dimensiones a lo interno de Estados Unidos que golpearía económicamente incluso a nuestro país. muy bien, Ese pues sería. ahí están las conclusiones de este tema que va a seguir dando porque el mundo se va a seguir transformando. Pues bien, agradecerle a Tere Lechuga, Arturo Ramos, Héctor Pulido, Héctor Mora, Leonardo Sánchez por sus análisis, sus reflexiones. Y a ustedes, amigos, amigas, amigues, pues esperamos que todo este análisis, todo esto que se ha dicho por parte de cada uno de nosotros, pues sirva para tener más luces en toda esta coyuntura compleja, pero a la vez emocionante. Así pues, concluye esta sesión de tequio de ideas e imaginación política, que no es más que un esfuerzo de reflexión y diálogo colectivo. Muchas gracias y hasta la próxima. Luego. Hasta luego.